¿Sí me escuchan? Buenas noches, licenciada. Sí, se escucha, licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal están? A Ahí ver, preocupados que tal vez ya no iban a aceptar más de 100. pues ahí estamos viendo a ver qué va a pasar hoy, porque Yo no, creo que ya no, yo creo que ya no, licenciada, porque solo hasta el 100 quedó. pero vamos a ver ahí, porque la primera clase, la primera sesión de clase sí nos aceptó más. Entonces vamos a ver. Ahí estaba esperando algo así, pero no se ha dado. Bueno, a ver ahí un recordatorio. Diego Armando, ¿se recuerda usted que vimos en la sesión anterior? Fíjese, licenciada, que entré un poco tarde, la verdad no estoy con el tema perfecto. Ah, Pero ahí ya. estoy atento ahorita, disculpe. A ver, ¿alguien más? Yadmin. Yadmin. Licenciada, yo, buenas noches. Recuerdo a lo lejos que estaban hablando acerca de la mora y estaba hablando un compañero también acerca de lo de las tarjetas de crédito. ¿Qué nos decía de las tarjetas de crédito? ¿Se recuerda? No, licenciada, la verdad no. Buenas La noches, capitalización de los Linda. intereses, Mire licenciada. por ahí sus copias, ahí rapidito, 1 minuto les daré. Licenciada, buenas noches. Un compañero estaba diciendo sobre la teoría general de los contratos mercantiles, pero creo que estaba hablando sobre la solidaridad, sobre las características, creo yo. Sí, las características de las obligaciones mercantiles, licenciada. También habló sobre la prórroga mercantil en la que explicó que debe ser expresa. Me decía por ahí Ana Cristina de que estábamos hablando de la teoría general, ¿verdad? Las características, Keila, muy bien. También nos dijeron por ahí en las características la capitalización de intereses. ¿Quién fue? Eric, no. Que nos dijeron de la capitalización de intereses. Y todo lo que han dicho está bien. ¿Qué más hemos, qué más vimos? A ver si se recuerda. Los supuestos de las obligaciones para la exigibilidad del pago, ¿verdad? O de la entrega. Algo más, obligaciones de los contratos que nacen de los contratos, muy bien. Algo más, díganme. El cumplimiento de los plazos, muy bien. ¿Qué más? Miren bien ahí sus copias para que me den un orden. Les estoy dando por ahí un minutito.
¿Ya encontraron? ¿Ya encontraron en orden? Retraso en el cumplimiento de obligaciones, que es la mora. ¿Qué son las obligaciones? También lo vimos. La solidaridad de deudores, muy bien. Algo más, algo más. Que ustedes se recuerden. Para que retomemos a partir de ahí. Características de las obligaciones, Lita. Esas son características. Ahí Aura Alejandra nos decía la solidaridad de deudores, la automatización de la mora. Eso es características, efectivamente, como usted nos está diciendo, características de las obligaciones. Y luego nos hablaban de la aplicabilidad. Hágame un favor, alguien que nos lea el artículo primero. El artículo primero del Código de Comercio. Buenas noches, Lita. Si quieres se lo leo yo. Porfa. Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles. Se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Muy bien. Entonces, estamos ahí viendo en principio. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Les estaba diciendo que estamos ahí viendo el artículo primero del Código de Comercio que se refiere a la supletoriedad de la ley, a la aplicabilidad. Pero también tenemos el 694. El 694 siempre del Código. Sí, Karen. El 694, que yo creo que lo voy a tener por aquí cerca, establece normas supletorias. Solo a falta de disposiciones en este libro, o sea, en el Código de Comercio, se aplicarán a los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. Es decir, que el artículo primero y el 694 fundamentan la supletoriedad de la ley. Y es por eso que vamos a estar mencionando el Código Civil y vamos a estar mencionando el Código de Comercio también. Entonces, ahí solo estamos haciendo un repaso de lo que vimos en la sesión anterior. Encontramos en principio que estamos frente a las características. Habíamos estado viendo así para recapitular y que ustedes se pongan al día en lo que se les haya olvidado. Estuvimos viendo las cuestiones generales del derecho mercantil y el derecho civil con sus diferencias. Estamos viendo quiénes son los que participan en el derecho mercantil, el derecho de obligaciones mercantiles, en qué consiste, en dónde del código está contenidas las obligaciones y los contratos mercantiles, y ya decíamos que en el libro cuarto. Luego encontramos que tenemos lo que es una obligación y decíamos que las obligaciones siempre las vamos a entender como ese vínculo jurídico que une a dos o más personas en relación de que una de ellas queda sujeta a otra a realizar determinada conducta, determinado comportamiento en favor de esta otra persona. Entiendas en la obligación que ese vínculo jurídico va a unir al deudor y al acreedor, por ejemplo. Entonces, habíamos visto eso el día anterior y luego nos pasamos a las características de las obligaciones. ¿Se recuerdan ustedes de las características de las obligaciones, que era lo que estábamos viendo?
luego de hablar de la obligación, que es ese vínculo jurídico, hablábamos de características. En principio hablamos de la solidaridad de deudores. Solo se las voy a mencionar para que se recuerden y tomen nota ahí en su orden para que ustedes por lo menos tengan ese orden. Eni, ¿a dónde anda usted? Porque aquí estamos en clase. Les decía entonces que tenemos las características de las obligaciones mercantiles y en principio tenemos la solidaridad de deudores. Anoten ustedes que para entender la solidaridad de deudores se los voy a decir así despacio para que copien lo que les voy a decir. Para entender la solidaridad de deudores nos vamos al Código Civil en su artículo 1353. Por favor, lo anotan. ¿1300 qué dijo, licenciada? Disculpe la pregunta. Buenas noches. 1353. Ahí mismo, para la solidaridad de deudores, nos vamos al Código de Comercio y anotamos el artículo 674. 674. ¿Ya estamos ahí? ¿674 ya tenemos? Con el 1353, 674. Vayámonos a la siguiente característica. Exigibilidad de las obligaciones puras. O solo coloquen exigibilidad de las obligaciones. Y ahí es donde decían ustedes, se dan los supuestos. Anotamos entonces en la exigibilidad de las obligaciones el artículo 1283 del Código Civil y 675 del Código de Comercio. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Licenciada, gracias. Sí, licenciada. Porque me voy a estar pasando de un lado a otro porque tengo 2 sesiones. Entonces, tenemos ahí la exigibilidad de las obligaciones puras, artículo 675, Código de Comercio, 1283 del Código Civil. ¿Ya anotaron, jóvenes? 1283, Código Civil. Licenciada. 675, Código de Comercio. ¿Sí, Mónica? Que sí anotamos, licenciada, gracias. Ah, bueno. Ahora vayámonos a la otra característica que es la expresividad de la mora. Perdón, la expresividad de la prórroga. O la prórroga debe ser expresa, pueden colocar también. Ahí vamos a anotar el artículo 676 del Código de Comercio. Vamos a ir despacio aquí porque ya después, otros días, vamos a ir más rápido. ¿Ya lo anotaron? ¿Lo podría repetir? Es que no anoté el número, disculpe. La prórroga debe ser expresa, artículo 676 o expresividad de la prórroga, Freddy. Ahí estamos en el 676. Ya después despacio ustedes lo van a estar viendo en lo que yo les explico otra cosa. Ahora vayámonos a la automaticidad de la mora o la mora es automática, pueden poner. Pueden escribir para que no se les olvide. Es más fácil así. 1428, Código Civil. Y 677, Código de Comercio.
La automaticidad de la mora o mora automática. 1428 Código Civil y 677 Código de Comercio. ¿Ya estamos? Pasémonos a la otra característica, productividad de interés de pleno derecho. Código de Comercio, artículo 678. Pasémonos a la productividad de intereses de pleno derecho. Ahí vamos a tener anotado el artículo 678. Ya estamos. Ahora nos vamos a otra característica. Capitalización de intereses. Artículo 691, Código de Comercio. Ahí solo ese. Capitalización de intereses, jóvenes, 691, Código de Comercio. Les voy a decir los artículos de otras características para que ya no les diga articulado. Ligda dijo 601 o 691, disculpe. 91. Dije 91. Gracias, Ligda. Para servirle, Marlene. Entonces tenemos 691. Tenemos restricción de la nulidad. Artículo 689, Código de Comercio. Esa es para hoy. Siguiente ¿Podría repetir característica. el artículo? Disculpe, licenciada. Sí, por supuesto. 689, Giovanni. Otra característica. Obligación de entregar mercaderías de calidad media. 690. Dijimos restricción de la nulidad, jóvenes, 689. Y obligación de entregar mercaderías de calidad media, artículo 690. Y la última característica, vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Artículo 693. En total deben de tener 9 características. Cuenten bien ahí si las tienen. Tuvieron que haber anotado 9 características. Miren ahí si las tienen. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir el último artículo?
Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿cuántas características dijo que debíamos de tener? 9. Gracias. Casi que me estaba sacando ahí la señal. Con tanta lluvia está afectando la señal, licenciada. Sí, casi que. Por eso no me miran, porque no tengo al parecer no tenemos, porque de ustedes también afectan. Donald, ¿qué quería decir usted? Una pregunta. En el libro, siguiendo aquí el libro del licenciado Arturo Villegas, me aparece uno que se llama Derecho de Retención, que está en el 1715, el Código Civil. Pero esta ya no la vemos como característica. Y el 682. Ese no sé si... Ahí me está hablando usted del derecho de retención y me está hablando usted, sí, del derecho de retención, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver como un derecho, ya no como una característica específicamente. Pero sí la vamos a ver, Donald. Sí se va a ubicar usted ahí cuando lo estemos tratando, ahí está atento. Donald. Gracias, le agradezco. Muy bien. Bueno, les hablaba entonces de las características. Habíamos hablado hasta la capitalización de intereses y nos tocaba la restricción de la nulidad, que ya la notaron. ¿A qué se refiere la restricción de la nulidad? Encontramos que uno de los principios del derecho mercantil es la celeridad. Y en aras de que haya rapidez, que haya celeridad en el tráfico mercantil, que haya rapidez, que haya también a su vez formalidad y rigurosidad para que pueda ser ejecutadas las obligaciones en un momento de necesidad, entonces hemos encontrado que el derecho mercantil es menos formal. Es menos formal para que tenga más rapidez, más brevedad, más celeridad, sin perder la rigurosidad. Encontramos entonces que eso nos da seguridad. Eso nos da seguridad. Y para los efectos de que haya un resguardo de seguridad, para que haya un cuidado en la seguridad de las relaciones mercantiles, entonces se restringen los efectos de la nulidad. Es decir, en la contratación mercantil, por ahí se las digo, Esdras. Gracias. Productividad de intereses, la número 5 dijo. Y la 4 es automaticidad de la mora. Automaticidad de la mora y productividad de intereses. Por ahí Juan David ya se las colocó. Gracias, Juan David. Encontramos entonces, les decía, que los efectos, que los efectos de la nulidad pues no van a afectar a las obligaciones de una de las partes que no haya estado anulado el negocio jurídico en un negocio jurídico colectivo, sino que por principio de celeridad, para que haya rapidez, para que haya seguridad, para que haya negociaciones mercantiles, es que los efectos de la nulidad no van a ser efectos generales a las obligaciones colectivas o plurilaterales, sino que van a afectar solo a la parte que haya razones para que devenga la nulidad en esa parte del negocio jurídico colectivo. Pero un efecto de la nulidad es que va a ser una nulidad restringida, a diferencia de civil, que todo va a ser nulo si no es que se está cumpliendo
con todos los preceptos que se están requiriendo en esa contratación. En mercantil opera diferente, que la nulidad se va a restringir porque no va a afectar a todo el negocio jurídico, no va a afectar a las obligaciones que no tienen nulidad, sino que no tendrían razones para que se le aplique la nulidad, sino que se le va a aplicar solo a la parte de las obligaciones colectivas que dieran lugar a nulidad, pero no va a estar ampliándose la nulidad a todo el negocio jurídico, que a todo el contrato que se está autorizando, sino solo a una parte. Vamos a suponer que en la nulidad aparece una solicitud de un crédito colectivo. 3 de ustedes, 2 de ustedes. Entonces vamos a encontrar que el banco le requiere que las garantías sean suficientes, que las garantías estén limpias, y resulta ser que la garantía de uno de ustedes tiene un gravamen. Entonces tiene una limitación, tiene gravamen que afectan al acreedor. ¿Qué pasa ahí? Si es un crédito que están solicitando 2, porque de 2 a más va a ser un crédito colectivo. Entonces ahí va a devenir la nulidad para el que no presentó la acreditación de la garantía limpia. ¿Va a venirse abajo todo el negocio y se va a declarar nulo? La respuesta es no, porque el efecto de la nulidad va a ser restringido. Va a aplicar solo a la parte que no cumplió con los requerimientos que el acreedor le requirió para otorgarle el crédito. Entonces ahí es como se da la restricción de la nulidad. La nulidad no va a afectar todo el negocio jurídico, toda la obligación, sino afecta las obligaciones de una de las partes, pero no va a anular todo el negocio jurídico que es colectivo. A eso se refiere, porque se logra la subsistencia del contrato, se logra la subsistencia de las obligaciones y se desecha solo esa parte a la cual le devino la nulidad. A eso se refiere la característica de las restricciones de nulidad, que los efectos son restringidos, quiere decir, ¿verdad? En cuanto a la obligación de entregar mercaderías de calidad media, ¿a qué se refiere eso? Que cuando en un contrato, cuando en un negocio jurídico donde se adquieren las obligaciones de entregar productos, cosas, bienes o mercaderías y no estuviera establecido dentro del contrato de qué calidad van a ser las mercancías, entonces la parte obligada, o sea, la parte deudora de esas mercancías, la que está obligada a hacer su entrega de esas mercancías, va a entregar mercancías de calidad media. ¿Por qué de calidad media si no se estableció en el contrato? Porque no se estableció que fueran de calidad óptima o premium, si le quieren decir ustedes ahora, sino que va a ser el término medio de calidad establecida para esas mercancías. No va a ser ni de baja calidad ni de óptima calidad, va a ser de una calidad media. Si usted entrega, como no se pactó en el contrato cuál iba a ser la calidad, entonces usted entrega la calidad media. Eso es a lo que la ley le obliga. Encontramos entonces que esa prestación de la obligación mercantil, que es la entrega de las mercaderías, no va a entregar usted una calidad distinta a la calidad media, porque no se determinó qué calidad usted debía entregar. Y a falta de haber determinado la calidad de las mercaderías, usted está obligado a entregar la mercadería de la especie o de la calidad término medio, ¿verdad?
Entonces, a eso se refiere esa siguiente característica. Y finalmente tenemos en las características el vencimiento de las obligaciones. El vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Las obligaciones de tracto sucesivo son a las que nosotros le denominamos obligaciones a plazos, un crédito a plazos, una compraventa a plazos, ¿sí? Entonces hablamos de obligaciones con vencimiento de tracto sucesivo. Quiere decir que el vencimiento de las obligaciones va a ser a plazos. Se puede pactar mensual, se puede pactar bimestral, trimestral, semestral, etcétera. Y todas esas formas van a ser obligaciones de vencimiento de tracto sucesivo. El vencimiento de esas obligaciones se va a llamar de tracto sucesivo. Encontramos entonces que por esas obligaciones mercantiles que se hayan estipulado que deben de cumplirse por tractos sucesivos, o sea, a plazos, la ley establece que a falta de un pago, o sea, la falta de un pago de esas obligaciones, va a dar por vencida la totalidad de la obligación. Y al dar por vencida la totalidad de la obligación, hace exigible toda la obligación, ¿verdad? No sé si en esta parte me están entendiendo el vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno. Entonces, significa el vencimiento de tracto sucesivo que vamos a estar obligados a cumplir obligaciones a plazos. Vamos a suponer que los plazos son mensuales. Entonces, las obligaciones las debemos de cumplir cada mes. Deben de pagarse mensualmente o bimestral o trimestral, como ustedes hayan pactado. Pero vamos a poner el ejemplo de que va a ser mensual. Entonces, esos son los tractos sucesivos, esos son los pagos sucesivos, las obligaciones de vencimiento sucesivo. Encontramos entonces que la regla para esas obligaciones de tracto sucesivo establece que la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Y la única excepción es que en el contrato se hubiera pactado que no va a ser así, que si usted se atrasa en el pago de una obligación, de una mensualidad, de una renta, entonces usted solo va a tener atraso por un pago, pero no va a dar por vencida la obligación el acreedor, ni tampoco será exigible. Esa es la excepción. Pero la regla general es en el vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo, que si usted no hace efectivo el pago de una mensualidad, usted no realiza un pago de los que usted se obligó a hacer, entonces la falta de ese pago dará por vencida la obligación total y hará exigible la obligación total, salvo, como ya les expliqué, que se hubiera pactado lo contrario. En eso consiste el vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Ahora vayámonos a las obligaciones que deben cumplirse de acuerdo a los principios filosóficos que tenemos contenidos en el Código de Comercio y ahí en la doctrina también. Encontramos ahí, voy a molestar a Ana Cristina, tal vez usted me lee el artículo 669, por favor.
del Código de Comercio. Con gusto, licenciada. Artículo 669. Principios filosóficos. Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad, sabia y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Ay, ay, ay. Vean ustedes, ya gracias, Karen. Juan David, yo creo que ya me escucha, ¿sí? Les decía que es la importancia que tiene el 669 del Código de Comercio, porque establece que el cumplimiento de las obligaciones mercantiles radica en la entrega de la cosa debida o la prestación que se ha comprometido el deudor a hacer entrega. O es decir, que debe darle exacto y completo cumplimiento a la prestación que como deudor se obligó a entregarle a la parte acreedora. Y obviamente esa forma de cumplimiento en un momento determinado por excelencia va a ser el pago, ¿verdad? Si usted se obligó a entregar mercaderías, las mercaderías de esa entrega debe ser de la cosa prometida, en el modo, en el tiempo, en las condiciones y en el lugar que se estableció en el contrato. Igualmente, si se va a recibir el pago debe hacerse en el tiempo, en el lugar y en el modo que se estableció en el contrato. Es decir, que vamos a contratar bajo la premisa de la verdad sabida y la buena fe guardada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a hablar con la verdad, que vamos a tener buena fe, porque las relaciones mercantiles siempre van a ser relaciones de confianza. Nunca, nunca, nunca van a ser relaciones sobre la base de la desconfianza, sobre la base de la mala fe o sobre la base del ardid, del engaño y la mentira, sino que las relaciones mercantiles deben estar fundamentadas, por eso les decía antes, bajo los principios de verdad sabida y buena fe guardada. ¿Por qué? La ley nos establece que porque así se van a mantener, se van a conservar y se van a proteger las rectas intenciones de los comerciantes, la honorabilidad de las intenciones de los comerciantes y de los contratantes. Entonces encontramos ahí que ese valor de la fidelidad, ese valor de la verdad que se está manifestando en el contrato, ese respeto por la promesa que se está haciendo a través de la contratación es lo que resaltan los principios de la buena fe y la verdad sabida. Que si usted contrata bajo principios de verdad sabida y buena fe guardada, entonces las contrataciones van a ser honorables. Las contrataciones van a ser de cumplimiento voluntario y no va a haber problema en cuanto a que
vaya que llegarse a la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones, porque fundamentadas en la confianza, entonces se va a cumplir con lo que se está pactando en el contrato. A eso se refiere. Las obligaciones deberán cumplirse con integridad, con la verdad, se tiene que contratar sin mala fe y de una manera honesta. Entonces ahí es donde se manifiestan estos principios filosóficos que rigen la contratación mercantil y que tanto los deudores como los acreedores, que al final son las partes contratantes, de acuerdo a como el negocio jurídico lo establece, van a darle cumplimiento a los pactos contractuales. A eso se refiere los principios de buena fe guardada y verdad sabida en el cumplimiento de las obligaciones y contratos mercantiles. ¿Qué hay entonces en cuanto a que no haya cumplimiento o haya incumplimiento o haya la no entrega de lo prometido en la contratación? Pues en un momento dado, eso, aunque se manifieste la verdad y la buena fe, se va a poder dar, porque puedan surgir inconvenientes, porque suban los precios de la materia prima hoy, por ejemplo, los combustibles, el gas, etcétera. Entonces puede darse el incumplimiento, pero caben posibilidades de incumplimiento, que la prestación debida no se pueda realizar, por ejemplo. Entonces ahí va a haber incumplimiento, pero no fue porque se mintió, no fue porque se engañó, no fue porque había mala fe, sino porque las condiciones no permiten el cumplimiento de esa obligación contraída. Entonces ahí se puede dar el incumplimiento. O que se pueda realizar, pero que se pueda realizar en forma parcial. Entonces ahí va a haber un incumplimiento parcial, pero no va a estar revestido de mala fe ni de ardido engaño, sino por el contrario, no hay el propósito de incumplir. Sin embargo, se hace humanamente imposible la posibilidad de cumplir con la obligación que se había contraído. Entonces, eso se manifiesta y se le buscan los arreglos debidos siempre conforme a la ley. Ahora bien, tenemos que está por un lado con los principios filosóficos el cumplimiento de las obligaciones. Está por estas dos razones manifestadas la posibilidad del incumplimiento, pero no es por mala fe ni es por engaño, sino porque se haga imposible cumplir la obligación en el momento que haya que cumplirlo, porque a lo mejor sí se podía cumplir en el momento de haberlo contratado, pero no en el momento de que había que cumplir con la obligación. O que se pueda cumplir parcialmente, entonces habrá que ponerse de acuerdo las partes contratantes para que parcialmente pueda ser cumplida. Eso es en cuanto al incumplimiento. Ahora bien, hablábamos de la mora. La mora ya dijimos que es el retraso en el cumplimiento de obligaciones. Encontramos que hay un plazo para cumplir con las obligaciones, pero por el otro lado, es posible que no sea factible cumplir, digamos por ahora, por ejemplo, con la pandemia. Algunos tenían créditos, pero de repente resultó que no podían cumplir. Y no era porque no querían, sino porque a lo mejor no los dejaron salir o porque, bueno, se desbalanceó el presupuesto con estas emergencias o cualquier otro. Entonces, hay, en cuanto a la mora de los deudores, una sanción, pues sí la hay. Sí la hay porque el derecho mercantil es oneroso. La mora es una forma de infracción, es una forma de infringir la ley que rige las obligaciones contractuales, que es el contrato mismo.
Entonces encontramos ahí que no se puede cumplir, que hay retraso en el cumplimiento de esa obligación. Entonces el deudor incumple. En cuanto a eso, pues obviamente si se incumple que si se incumple con la entrega de la cosa o con el pago de las deudas, de los créditos, etcétera, vamos a entender aquí en la mora del deudor que no necesita requerimiento por parte del acreedor para ser sancionado con intereses moratorios, tal como lo establece el Código de Comercio, que nos está estableciendo la mora. Alguien, por favor, que nos lea el 677. Molesto por ahí a Juan David. Buenas noches, licenciada. ¿600 qué dijo? 677. 77. 77. Ok. Artículo 677, mora. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento, desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles, se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario. Muy bien, de todo eso, yo les pediría que subrayaran ustedes donde se lee, se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. Solo ahí. Se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. Ya saben ustedes que es en las obligaciones mercantiles. Ya saben ustedes que es ahí donde ustedes van a encontrar que cayeron en mora y ni siquiera les avisaron. A lo mejor ustedes estaban durmiendo cuando cayeron en mora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mora es automática. ¿Y cuál es la sanción de la mora? Oigan bien, ¿cuál es la sanción de la mora? El interés moratorio, o sea, el interés por concepto de mora. Encontramos entonces que constituida la mora, el deudor está obligado a pagarle al acreedor daños y perjuicios. Ese es el interés moratorio. Daños y perjuicios. Ahora, si no cumple y no cumple y no cumple y a usted lo ejecutan, por ahí se la voy a dar, y a usted lo ejecutan por esa deuda, por ejemplo, entonces va a haber esa mora en la que usted ya está constituido automáticamente, está obligado a pagarle al acreedor los daños y perjuicios, y en defecto de que se hubiera pactado esos daños y perjuicios, el interés legal sobre el precio de la cosa que usted adquirió y que está contenida en el contrato. Eso es para efectos de que usted pague el interés moratorio, si no se pactaron los daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones. Entonces, ahí es donde se pacta dentro del contrato y ahí se le denomina una cláusula de indemnización, no se me venía la palabra, una cláusula de indemnización, porque eso está establecido en el Código Civil y lo traemos para el Código de Comercio y encontramos que si hay pacto de daños y perjuicios, se van a pagar los daños y perjuicios. Y si no hay pacto y lo que se pactó fue un interés moratorio, pues entonces va a aplicar el interés moratorio. Y si no se pactó, el interés moratorio va a ser el interés legal. ¿A qué se refiere el interés legal? El que pacten, el que determinan los bancos para la concesión de créditos. Sí, Yesenia. Usted tenía una pregunta.
Crisel, Yesenia. Perdón, es que se me marcó. Ah, bueno, o sea que no. Bueno. No. Entonces, ahí tenemos en cuanto a la mora del deudor, que era lo que nos leía en su momento Juan David. Complementamos esa mora del deudor para hablar de los daños y perjuicios, la entrega de la cosa, porque usted se obligó a entregar la cosa con el 678. Lo molesto, Juan David, solo para que le dé seguimiento, porque seguimos hablando ahí de la mora y la entrega de la cosa y los daños y perjuicios. Con gusto, licenciada. Artículo 678. Obligaciones sobre cosa cierta. Si la obligación tuviere por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, el deudor moroso pagará, por concepto de daños y perjuicios, en defecto del pacto, el interés legal sobre el valor de la cosa. El valor de la cosa será el fijado por las partes en el contrato y a falta de fijación. Primero, el que tenga en plaza el día de vencimiento. Muy bien. Entonces encontramos ahí la obligación de entregar la cosa cierta, determinada o determinable que nos obligamos a entregar a través del contrato mercantil. A eso se refiere. Y entonces en el artículo 677 vamos a encontrar estrictamente la mora. Y en el 678, pues seguimos hablando de la mora, porque ese es el interés, pero es también la entrega de la cosa. Y si no cumplimos con la entrega de la cosa, pues vamos a generar, si está pactado, los daños y perjuicios por no haber cumplido en tiempo con la obligación contraída, quiere decir. Encontramos entonces que si no hubiera cumplimiento de esas obligaciones, pues obviamente que el acreedor va a accionar y va a accionar en contra de nosotros judicialmente, obviamente, ¿verdad? Entonces, esa acción judicial, dependiendo del caso concreto, pues la va a plantear el acreedor en contra de nosotros, ¿verdad? Puede ser, dependiendo del caso concreto, una ejecución. Las ejecuciones están a partir del 294 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil, si se tratara de la ejecución en la vía de apremio, por ejemplo, o un juicio ejecutivo cambiario, que lo tenemos a partir de el 327 en adelante en el Código Procesal Civil y Mercantil, y nos podemos ir también al artículo 615 del Código de Comercio, o nos podemos ir después del 615, que ahí está la acción cambiaria, al 630 del Código de Comercio, que ahí nos dice que tramitaremos la acción cambiaria, la vamos a ejercitar a través de un juicio ejecutivo común, que se convierte en juicio ejecutivo cambiario cuando se aplica mercantil. Y vamos a estar viendo que el Código Procesal Civil y Mercantil nos establece cómo es que lo vamos a tramitar conforme a las etapas procesales y los plazos contenidos en ese Código Procesal Civil y Mercantil. Les hago esa observación porque en el Código de Comercio no van a encontrar esa fundamentación, sino solo que nos remite al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí, Gabriel? Sí, buenas noches. Entonces, sí es el juicio ejecutivo común y el ejecutivo en la vía de apremio. Sí. El civil, el que se aplica solamente que al escrito inicial se le pone ejecutivo de la acción cambiaria. Sí, no precisamente, Braulio, sino que es ejecutivo cambiario cuando estamos ejercitando la acción cambiaria que usted tiene ahí en el 615 del Código de Comercio y el 630 también del Código de Comercio. Ahí estamos frente a una acción cambiaria. Cuando estamos frente a la acción cambiaria, entonces el juicio ejecutivo se denomina juicio ejecutivo cambiario. ¿Por qué? Porque estamos ejercitando la acción cambiaria
con base en un título de crédito. Ahora, si no es título de crédito, pues nos vamos a ir a otras ejecuciones. Les mencionaba yo la ejecución en la vía de apremio, o puede ser en un asunto de contratación mercantil, el juicio sumario, o dependiendo de qué se trate el contenido del caso concreto de mercantil, así será la vía procesal que vamos a utilizar. Sí, es que lo que me da un poquito de duda, licenciada, es que, bueno, en un juicio ejecutivo por un mutuo civil, ¿verdad? ¿Civil o mercantil? Civil, un mutuo civil. Ajá. En el memorial inicial se pone de título ejecutivo nuevo, ¿verdad? Sí. Va, pero eso ahí ya le queda claro al juez que va a analizar los documentos, el memorial y los documentos de prueba, le queda claro al juez de que es un juicio ejecutivo por un mutuo que pertenece a lo civil. Sí. Pero si uno viene y le pone ejecutivo cambiario, entonces ya como que da la idea pues que va a analizar el memorial y los documentos de que se trata de algo mercantil, ya no civil. Que se trata de títulos de crédito. Porque si es mercantil, pero no es con títulos de crédito, hay algunos asuntos para los que la vía procesal es el juicio ejecutivo. Pero el juicio tipo por excelencia en mercantil es el juicio sumario. Si usted mira, por ejemplo, el 212, yo creo, el 227, 234 y podría seguir, ahí hay casos concretos donde usted debe tramitarlos en juicio sumario. Hay otros que, por ejemplo, el 157 del Código de Comercio, no los estoy buscando porque mucho tiempo pierdo, pero ustedes lo pueden ver ahí en su código. El 157 establece que las impugnaciones de asambleas de sociedades deben tramitarse en juicio ordinario. Entonces es dependiendo de qué me establece la norma para el caso concreto, Gabriel. Y si no estableciera una vía procesal específica, entonces el 1039 establece del Código de Comercio que debo tramitarlos en juicio sumario. O sea que es dependiendo del caso concreto, no obstante que es mercantil. Sí, pues, sí, es lo que me da duda era eso de que cómo hacer para indicarle al juez que es una cuestión civil o una cuestión... Sí, pero usted me dijo por los títulos de crédito, ¿verdad? Ajá. Si es título de crédito es mercantil. Solo para eso, entonces sí le ponemos si usted quiere, porque eso no lo establece el código. Y no es motivo de rechazo, porque ya los jueces de lo civil rechazan por cualquier cosa. No, es que eso es doctrinario. Juicio ejecutivo cambiario es doctrina, no es legislación. Entonces usted le va a colocar, igual que como me dijo en civil, juicio ejecutivo nuevo. Y ya de las constancias, de la relación de hechos, de las peticiones, de las pruebas que usted ofrezca y demás, el juez determina, porque él ya sabe, ¿verdad? Y conoce su trabajo. Él va a determinar que es materia mercantil, ¿verdad? O que es materia civil en su caso, Gabriel. Ya, gracias, licenciada. A ver, Jessica. ¿Cómo hágame su planteamiento que está diciendo del juicio ordinario? Jessica está por ahí. Jessica Guadalupe. Jessica. Es que Jessica está indicando algo. Eso va para Gabriel y va para todos. Ay, jole, Jessica. Bueno, lo voy a decir yo, Jessica. Dice que no está bueno su micrófono. Entonces, vean ustedes.
Jessica nos dice que la vía, o sea, el juicio ordinario, por ejemplo, coloca ella, ¿verdad? Yo no le indico, o usted dice, no le indica al juez, sino que usted lo presenta y luego él revisa la documentación que se le está presentando y con base en eso, lo que está solicitando y entonces él ya determina, ¿verdad? Ya determina en qué vía procesal se va a tramitar. Con todo respeto, Jessica, mejor me voy a mi código para yo estar segura. En este caso, por ejemplo, que yo les colocaba el ejemplo del 157, si no estoy equivocada, no estaba equivocada. Establece el derecho de impugnación. Los acuerdos de asambleas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de las disposiciones de la ley o de la escritura social. Estas acciones, salvo pacto en contrario, se ventilarán en juicio ordinario. ¿Qué quiere decir esto, Jessica? Que si yo al juez le presento en un sumario mercantil, porque es el derecho mercantil el que yo estoy trabajando en mi impugnación, y yo se lo presento en un juicio sumario, de acuerdo al artículo 157, y ese solo era un ejemplo que yo le puse ahí a Gabriel, el juez me lo rechaza de plano. ¿Por qué razón? Porque no es la vía procesal establecida para ese caso concreto. Entonces yo sí tengo que decirle al juez que lo estoy tramitando en qué juicio, porque si yo lo estoy tramitando le voy a poner un juicio ordinario nuevo, por ejemplo, fundamentado en el 157 del Código de Comercio, o va a ser un protesto de un cheque, por ejemplo, pues va a ser un ejecutivo nuevo. Pero yo no puedo decirle al juez, ay, mire, adivine usted si va en sumario, se tramita en ordinario o es un ejecutivo. No, porque eso lo que denota es ignorancia, ¿verdad? Entonces yo sí le tengo que decir al juez que yo estoy impugnando la asamblea, pero que la estoy impugnando en un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. 157 Código de Comercio, ya lo pueden leer ustedes, yo ya se los leí. Por el otro lado, vamos a suponer que el caso no es de impugnar asambleas, es de protestar un cheque y entonces ejecutarlo. Ah, bueno, pues eso, el 615 y el 630 del Código de Comercio mandatan que yo debo hacerlo en un juicio ejecutivo. Y al hacerlo en juicio ejecutivo, el juez le va a dar trámite, porque si me lo rechaza, yo le voy a decir que por qué me lo rechazó, si estoy cumpliendo con la ley. Entonces, ustedes deben tener muy bien cimentado su derecho procesal civil 1 y su derecho procesal civil 2, porque lo que yo les estoy ejemplificando a ustedes aquí ahora es derecho procesal civil y mercantil. Entonces, aquí es derecho procesal mercantil. Vean que no me he fundamentado en civil para nada, sino que esto es Código de Comercio y Código Procesal Civil y Mercantil, porque así se llama el código, así se denomina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Jessica. Continuamos. Les decía, hay la acción judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones incumplidas. Esos son recursos que tiene el acreedor a la mano, pero no los recursos como impugnaciones, sino como medios para poder accionar en contra del obligado. La acción judicial para exigir su cumplimiento, la acción judicial para reclamar daños y perjuicios, sería el otro camino que ya les había mencionado, y resolver en un momento determinado que si hay incumplimiento de obligaciones, pues se puede reclamar la resolución o el reclamo a través de la ejecución de esos pagos de daños y perjuicios, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el caso concreto. Entonces, ahí tenemos ese contenido para efecto de poder obligar al deudor a que cumpla con sus obligaciones. Pero ahí en esos recursos que tiene o esos medios que tiene a su alcance el
acreedor ya son materia procesal mercantil, ¿verdad? Ya son del ámbito jurisdiccional. Entonces, ¿puede accionar judicialmente para exigir el cumplimiento de obligaciones que se han incumplido? Sí. No se pagó un cheque, no se pagó una factura cambiaria, no se pagó una letra de cambio, no se cumplió con el contrato de compraventa, no se cumplió con el contrato de transporte, no se cumplió en el contrato de sociedad, como les explicaba en el ejemplo, pues ahí acciona judicialmente el acreedor para obligar a los deudores. ¿Hay la acción judicial para reclamar daños y perjuicios? Sí, la ley ya lo estableció y ya lo leímos y es dable. Entonces ahí tenemos que vamos a encontrar los caminos para obligar al cumplimiento de obligaciones que los deudores han incumplido frente a los acreedores. Ahora vayámonos al derecho de retención. El derecho de retención se manifiesta en principio en ser parte del derecho mercantil como una garantía para el cumplimiento de obligaciones por parte de los deudores frente a los acreedores. Cuando hablamos de deudores y acreedores, no estamos hablando solo de un crédito, de un préstamo, sino estamos hablando que usted se obligó a entregar mercaderías. Pues el que le va a obligar a que se las entregue va a ser el acreedor. Y usted le debe al acreedor. ¿Qué le debe? Mercaderías. Usted se obligó a la transportación de bienes, a mercancías de un lugar a otro en el contrato de transporte. Bueno, entonces ahí están los deudores de esa prestación de servicios. Entonces, cuando hablamos de deudores y acreedores, no es solo en un préstamo, sino es en sentido amplio, por favor. Entonces, hablamos que al derecho mercantil en general le interesa la satisfacción natural, normal, en forma voluntaria de esos créditos, ¿verdad? De esas obligaciones, quiere decir. Entonces, es importante para que haya una circulación expedita, rápida, que esos bienes patrimoniales circulen con seguridad en relaciones obligacionales, que los que se obligan a cumplir con esas obligaciones, pues las cumplan de verdad. Entonces, ahí estamos frente a que se da el cumplimiento de obligaciones y puede ser que en un momento determinado haya incumplimiento voluntario y entonces aparece el cumplimiento forzoso. Y cuando aparece el cumplimiento forzoso es cuando decíamos que se va a acudir a los órganos jurisdiccionales competentes a través de los procesos de ejecución judicial para facilitar ese cumplimiento de esas obligaciones al que el acreedor tiene derecho. Entonces es ahí donde precisamente se establece el derecho de retención como una garantía de crédito. ¿Por qué razón? Porque el derecho de retención es una figura jurídica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones y establece específicamente en el derecho mercantil que es dentro de las medidas de garantía el derecho de retención, uno de los que más se manifiesta en el tráfico mercantil. Es decir, que en las negociaciones mercantiles el derecho de retención va a tener un valor muy importante porque va a significar la facultad que tienen los acreedores para conservar en su poder, cuando tienen en su poder los bienes, productos o mercancías hasta que el deudor cumpla con la obligación que tiene para ser efectiva al acreedor. Entonces,
Vean ustedes la importancia que tiene en el derecho mercantil la retención, el derecho mercantil de retención. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues lo vamos a definir como esa facultad que se concede a los acreedores para conservar en su poder hasta que el deudor va a retener entonces la del deudor en los que hasta que el deudor cumpla con su obligación de entregar los pagos correspondientes. Entonces, ahí tenemos que el agible hacia el deudor, pero va a poder retener los bienes muebles o inmuebles que él tiene en su poder hasta que el deudor cumpla satisfactoriamente esa totalidad de la obligación que él tiene respecto del acreedor. Si fuera el caso que se tratara de títulos de crédito, por ejemplo, un certificado de depósito porque debe de entregar mercaderías que están depositadas en un almacén general de depósito, pues él tiene que acreditar que esas mercaderías están depositadas y que efectivamente él va a pagar por el depósito de esas mercaderías. Pero en tanto no lo haga, el depositario, que es el que tiene en posesión esas mercaderías, las va a retener hasta que el depositante le pague el depósito de esas mercaderías. Ese es un ejemplo totalmente claro del derecho de retención. Molesto por ahí a que me hagan un favor. Por ahí, en un momentito. Magalila, molesto que nos lea el 682. ¿Está por ahí, Magalí? Así es, licenciada, perdone. Ay, sí, ya me parecía raro porque usted nunca falta a clases. Es que hoy no estoy en mi casa. Ah, bueno. Si deseas, se lo puedo leer yo, licenciado. Vaya, por favor, Freddy. 682. Derecho de retención. El acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallaren en su poder o de los que tuvieran la disposición por medio de títulos de crédito representativos. Muy bien. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos el fundamento legal de cuando el acreedor tiene derecho de retener los bienes que tiene en su poder en tanto el deudor no cumpla con sus obligaciones contraídas en el contrato respecto del acreedor, ¿verdad? Sí, dígame, Gabriel, usted estaba pidiendo la palabra. Sí, licenciada. Fíjate que no termino de aterrizar aquí en esto que dice que puede retener los bienes muebles o inmuebles. ¿Es una especie de garantía prendaria hipotecaria? ¿Podrías? O lo que pasa es que da lugar a que se piense de que el acreedor puede retener la mercadería que le vendió al deudor hasta que la termine de pagar. Sí, ese sería un ejemplo claro. Pero si son bienes inmuebles, entonces eso ya no es mercantil, esos son... No, porque los bienes inmuebles le producen rentabilidad a usted.
Puede ser que los bienes inmuebles sean fincas, van a ser pues fincas, pero una finca cafetalera le va a producir rentabilidad porque tiene cosechas, una finca ganadera le produce a usted también rentabilidad a través del ganado. Entonces, ahí usted puede retener esos bienes, esos bovinos. Los frutos. Los frutos. Sí, pero igualmente también la entrega de la cosa inmueble. La entrega del bien inmueble, usted no hace la entrega si él no le paga lo que le adeudara por X razón. En el caso de que estemos garantizando el cumplimiento de obligaciones con esos bienes. Recuérdese que cuando hay garantías hay depositarios. Y usted como depositario de esos bienes, usted no los entrega hasta que le den el total cumplimiento de las obligaciones los deudores. En eso consiste en mercantil el derecho de retención, porque el derecho de retención no aplica para civil. Sí, porque en lo civil se me hace comparable a la promesa de compraventa, ¿verdad? Sí. Yo hago la promesa de que, bueno, uno se compromete hace la promesa de que va a vender y el otro va a comprar, pero se hace la escrituración e inscripción respectiva hasta que esté saldado el compromiso. Exactamente, pero ese es civil. En mercantil aplica para todas las negociaciones mercantiles una vez usted tenga en su poder los bienes. Usted tiene el derecho de retenerlos hasta que el deudor le cumpla las obligaciones pactadas en el contrato, del contrato que se trate, ¿verdad? Puede ser bienes muebles o puede ser bienes inmuebles. Pero póngale, lo otro que me da duda es, si yo estoy comprándole el crédito mercaderías a alguien para poder trabajar con ellas inmediatamente, no me las podría retener, sino que me las tiene que entregar porque yo quiero trabajar con esa mercadería y de ahí yo tengo las ganancias para pagar de lo que me estoy comprometiendo. Braulio, ¿con quién recibió usted Mercantil 2? No me recuerdo. No me recuerdo cómo se llama el libro. Estaba en la sección de Misco. Ah, ya. Sí, seguro es que conmigo no. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, les ponía el ejemplo, oiga bien, Braulio, el certificado de depósito. Usted tiene un certificado de depósito porque el Almacén General de Depósito le recibió sus mercaderías en depósito. Usted tiene que pagar una cantidad de dinero por concepto del depósito de esas mercaderías, porque el depósito es un servicio que a usted le presta el Almacén General de Depósito. Entonces, si usted no le cancela el precio del depósito de esas mercaderías ahí, el depositario, usted es el depositante o propietario de las mercaderías. Entonces, el depositario, que es el Almacén General de Depósito, no le va a hacer entrega de las mercaderías porque usted no le ha pagado el servicio del depósito de esas mercaderías. Y entonces usted me va a decir, bueno, pero ¿y cómo hago? Pues si yo esas mercaderías necesito llevarlas al mercado, venderlas y con ese dinero pagar, que fue lo que usted dijo anteriormente. Entonces yo le respondo, para eso en materia de esa mercadería de que yo le estoy colocando el ejemplo, hay una salida. ¿Cuál es? El bono de prenda. Cuando usted depositó sus mercaderías, el Almacén General de Depósito le dio un certificado de depósito lleno, que es el título de crédito, y le dio el formato del bono de prenda. El bono de prenda contiene, cuando usted lo necesita porque no tiene dinero para retirar esas mercaderías, el derecho de un préstamo. Le van a hacer un préstamo, usted va a ignorar como prenda esas mercaderías y con ese dinero del préstamo usted va a ir al Almacén General de Depósito, va a pagar ese depósito, va a retirar las mercaderías, las va a llevar al mercado, las va a vender, va a obtener costos y ganancias y con eso va a pagar el préstamo. Así funciona. Pero ya vio que si no las pagaba, el almacén no se las da por derecho de retención. Ahí aplica bien el derecho de retención.
Y en el caso de una finca, yo puedo hacer uso de la finca, pero no me la inscriben. Solamente así. O sea, no hay escrituración ni inscripción en el registro. Depende cómo, ahí sí que vamos a suponer lo que usted decía, una promesa de venta y no se cumple por el pago, pero usted le dio el uso del bien. Entonces ahí va a estar solo el uso hasta que le cumplan. Así es. Ajá, así funcionaría. Okay. Hay que ponerse al día con nosotros, Braulio Gabriel, porque nosotros abarcamos todo eso en Mercados. Nos quedamos por aquí si ya no hay ninguna pregunta para que ustedes puedan descansar un poco porque ya se nos pasó el tiempo. Entonces, que tengan feliz noche y primero Dios para el jueves. Gracias igualmente, licenciada. Feliz noche. Alex, que lo siento. Solo voy a contestar esto, Alex. De verdad que lo siento, pero usted también es de ese grupo, Juan David. Cuando tengan dudas, por favor, me van preguntando. Cuando tengan dudas, me van preguntando. Y voy a ver, Juan David, y les comento, oye. Pero cuando tengan dudas, pregúntenmelas. Yo todas se las resuelvo. Y si en ese ratito no tengo la solución por alguna razón, pero igual se las voy a resolver. Y entre todos aquí, porque hay bastantes que han sido ya alumnos en el semestre anterior, ya todos podemos participar. Así es que tengan feliz noche, que estén bien y que todo les salga bien.